buenas tardes a todos, ¿qué tal? Vamos a ir esperando que se sumen las graves en la infancia, versiones actuales del sufrimiento infantil y uno de los más por ahí reconocidos: en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Ahora la voy a invitar a ella para que se sume y poder hablar un poco sobre lo relacionado al aislamiento social preventivo y sus efectos subjetivos. Vamos a ir llamándola. Bien, vamos a esperar ahora a que ella se sume. Y bueno, por ahí plantearles que este espacio es abierto, así que en el caso que quieran ir sumando sus preguntas, lo vamos viendo. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está Gisela? ¿Cómo estás? Encantada. Muchas gracias. Bueno, primeramente agradecerte, ¿no? Agradecerte por sumarte de nuevo a esta propuesta, como te he dicho hace un ratito. Y bueno, sobre todo por un tema que nos interpela a todos de alguna manera, ¿no? En relación a que todos estamos aislados en nuestras casas. Sí, esta es como una diferencia fundamental con otras situaciones, ¿no? Que hemos... En general, digamos, en todas las personas. Sí, bueno, como decía, me parece que primero pensar esto de que si bien es una pandemia y es mundial, los efectos son en los sujetos, ¿sí? En cada uno, y dependiendo, esto decía, por eso, cuáles son sus circunstancias, qué es lo que le está pasando. Obviamente a todas las personas el aislamiento de algún modo nos está afectando, ¿sí? Y nos está poniendo en tensión, y Freud decía que el cristal se rompe por las líneas en las que ya estaba delimitada, ¿sí? Entonces hay algo de la vulnerabilidad con la que cada uno llegó a la situación, ¿sí? Que se pone ahora en juego. Los recursos que teníamos se ponen en juego. No es lo mismo estar solo que estar en familia, no es lo mismo estar para un niño, digamos, porque vamos a ir específicamente a los niños, ¿no? En los niños estar con sus padres y que sus padres sean cuidadosos, a estar en una casa donde hay sujetos violentos, abusadores. Por eso me parece que es muy difícil hacer una generalización de esto, y que siempre hay que pensar situación por situación y conectarnos, ¿no?, con esas situaciones. Por supuesto. Y en relación a la organización que ha habido por toda esta situación en cuanto a lo social, lo comunitario, lo institucional, ¿cómo has visto que ha sido esta organización desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que por un lado, por suerte, vivimos en un país en este momento que ha recuperado ciertas ideas de, por ejemplo, qué es la salud pública, ¿sí? Que ha recuperado la posibilidad de pensarnos como sociedad y como una sociedad de cuidado, ¿sí? Me parece que se ha recuperado lo que algunos llaman las políticas de cuidado, ¿sí? Y que este cuidado nos atraviesa. Rita Segato decía hace unos días que tenemos un estado maternante. Algunos la criticaron por eso, pero entiendo que lo que quiso decir, por una cuestión de no ubicar a las mujeres en el lugar de las que siempre tenemos que estar cuidando y maternando, pero sí me parece que hay una idea más allá del género, ¿sí? de que tenemos que cuidar, y que para poder cuidarnos entre todos tiene que haber un Estado que nos cuide, con sus aciertos y algunos desaciertos, como el que hubo desafortunado ayer, pero la verdad con mucho, me parece con mucha rapidez y compromiso para estar pensando en cada una de las acciones, digamos, donde fundamentalmente prevalezca la vida, ¿no? Y prevalezca el cuidado sobre la vida, y bueno, todas las cosas que está conllevando esto para todos, ¿no? En ese sentido, me parece además que los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación están teniendo un compromiso inmenso, ¿sí? En poder sostener a los pacientes, sostener a los estudiantes. Me parece que son dos áreas que han sido fuertemente impactadas, ¿no? Y que
de las cuales además la vida de los niños y de sus familias dependen, digamos, lo que cada escuela haya podido hacer con esto, el modo que tenga de acompañar a los niños en algunos casos, de exigirlos en otros. Me parece que digamos que es una situación que nos tiene que poder hacer pensarnos como sociedad, ¿no? Y repensarnos como sociedad. Como sociedad, como escuela, como cuál es el lugar para la salud, cuál es el lugar para la educación, cuál es el lugar para los vínculos, ¿no? Cómo nos repensamos en los vínculos amorosos en este momento, en el vínculo con adentro de mi casa y lo intrafamiliar, y en el vínculo con la sociedad, ¿no? Si tengo una vecina que es una señora mayor, por preguntarle si necesita algo. Si tengo una vecina médica, porque me parece que esta fue una de las cuestiones así más crudas, ¿no? Si tengo una vecina médica, tengo que pensar, la pregunta tiene que ser cómo te ayudo, cómo te sostengo, ¿no? Cómo sostenemos a los que sostienen, no cómo te saco de mi consorcio. Digo, me parece que las respuestas individuales, individualistas y egoístas hoy no tienen que tenerlo. Me parece que esto es como un aprendizaje muy fuerte que tenemos que hacer como sociedad y también en los valores a transmitirle a nuestros niños, ¿no? Digo, porque acá íbamos a trabajar hoy cuestión de las infancias y me parece que acá hay mucho en juego de cuáles son los valores que como sociedad les vamos a transmitir, qué vamos a priorizar, qué vamos a poner en juego, ¿no? ¿Cómo los vamos a cuidar? Mientras además nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, ¿sí? Digo. Además porque también en ese sentido el cuidado empieza con el cuidado propio, pero también cuidamos al otro y los chicos los niños y las infancias en constante contacto con eso. Y creo que en este tiempo se ha visto de las dos cosas, ¿no? La actitud de preguntarle a esa vecina, como decías vos, qué necesita, y también, ¿no?, de que la persona que está infectada de repente queda como dejada de lado, como con temor, como con rechazo. Se ha visto como de las dos cosas, ¿no? Y bueno, un poco entrando en lo que es infancias, ahora sí un poco más centrados en el tema, si bien, como vos al principio planteabas, tiene que ver con esto del caso por caso y cómo se va dando y cuáles son los recursos previos, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que podrían ser las consecuencias o los efectos en lo subjetivo de este aislamiento social en las infancias? A ver, creo que por eso enmarcaba la cuestión en que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ser un niño en una habitación de hotel con 5 hermanos, todos en una habitación, y una madre que sí o sí tiene que salir a trabajar para poder llevar el plato de comida a casa. No es lo mismo ser un niño en un espacio donde, bueno, tengo mi habitación, tengo mi conexión a internet, que hoy es como fundamental, ¿sí? Tengo la posibilidad de conectarme con mi escuela y con mis amigos. Después veré cómo lo hago, si lo hago o no lo hago, ¿no? Pero sí me parece un punto importante, digamos, algunos puntos que me parecen importantes es la cuestión de que haya espacios para poder hablar con los niños de lo que está pasando, pero a su vez no abrumarlos, y no abrumarnos a nosotros mismos, ¿no? Digo, en esta cosa de cuidarnos, también hay que hacer un filtro importante de las noticias, de los grupos de WhatsApp, de las que se llaman las fake news, ¿no? Y lo que llega todo el tiempo, poder hacer un filtro de eso, poder dar espacio para lo placentero, para la música, para la danza, para el baile, para un poco de gimnasia, para algo que nos mueva en el cuerpo, para hacer algunas cosas, también para ocuparnos de la casa, para cocinar, para trabajar, son como para todo. Cosas en las que estamos exigidos, para los que tienen niños chicos, acompañarlos a su vez en las tareas, y sobre todo en algunas escuelas que están como exigiendo mucho de los niños, y con lo cual exigen mucho de los padres, porque muchos de los niños son pequeños y no pueden hacerlo solos. Escuelas que, por ejemplo, se han olvidado de que tenían niños con procesos de inclusión y les mandan a todos lo mismo, ¿sí? Sin recordarnos, no pueden seguir ese ritmo, y mucho menos lo
pueden ser solos. Entonces, digo, tenemos que ser mucho más cuidadosos en qué les niños hoy. Estamos pidiendo a los padres que están, muchos de ellos además muy preocupados por la salud, pero también muy preocupados por lo económico, en cómo seguir sosteniéndose. Sí, digo, entonces, digo, me parece que son circunstancias muy particulares. Y el después que me preguntabas, creo que es muy difícil, ¿no? Digo, porque recién estaba escribiendo un nuevo capítulo para un libro que ya habíamos entregado con Graciela Giver, que es psicopedagoga, pero lo entregamos el 17 de febrero en otro mundo, ¿sí? El libro se va a llamar, espero que siga siendo así, Las promesas incumplidas de la educación, de la inclusión. Digo, yo tengo que pensar un montón para repensar eso, y pensaba que escribir algo hoy es casi escribir como un diario, ¿no? Un diario íntimo. Lo llamaba porque ya estamos escribiendo el día a día, ¿no? Y en esto también, en escribir día a día, ¿no? Le pedimos a las familias que hagan una planificación. Es muy difícil, pero sí me parece importante, y para cuidar a los chicos, quizás yo esto lo he probado con algunas familias de pacientes con las que estoy trabajando, ¿no? Bueno, siéntense a la noche, cuéntense qué les pasó, cómo les fue, y armen juntos cómo va a ser el día siguiente. No sabemos cómo va a ser la semana que viene, no lo sabe nadie hoy, pero al menos tener la ilusión de que sabemos cómo va a ser mañana, y contarles a los chicos, porque es muy difícil que un chico entienda que mamá y papá están en casa, pero que no pueden estar disponibles 24/7, porque se tienen que ocupar de trabajar, porque tienen una reunión, porque están como preparando un montón de cosas. Entonces ellos quizás tienen que ocuparse de sus cosas mientras los papás se están ocupando de sostener su trabajo, ¿no? Entonces me parece que, pero esto no va de suyo, y no podemos enojarnos con los niños porque no entienden que si bien estamos en presencia física, no estamos en disponibilidad de 24/7, porque no podemos hacerlo. Entonces, digo, me parece que hay espacio para hablar de eso, contarles que mañana a la mañana mamá va a estar encerrada en la habitación porque tiene varias reuniones a las que tienen que asistir en forma virtual y remota, mientras papá está trabajando en otra cosa, y ellos tienen que estar a su vez haciendo su tarea. Entonces habrá un tiempo para que ellos hagan eso mientras nosotros hagan lo otro. Nos reuniremos para preparar juntos la comida, sumar a los chicos a las tareas domésticas en la medida en que se pueda, para que también se use para compartir. No idealizando, ¿sí? A ver, me parece que hay como un montón de material que circula en internet de la crisis como oportunidad, y tenemos la oportunidad de no estar con nuestros niños, y démonos tiempo para eso, en una cosa que muchas veces a los padres y a las madres los termina sobrecargando de exigencia. La verdad que cada uno está haciendo lo que puede con lo que nos toca, ¿sí? Y a cada uno le toca algo distinto. Entonces no podemos hacer generalizaciones, no podemos hacer idealizaciones de ay, lo mejor que nos está pasando en la vida es esta cuarentena. La verdad que no es así, no es lo mejor que nos pasa. Estamos angustiados, estamos asustados, estamos preocupados. Aceptemos eso, ¿sí? Y aceptemos que nuestros chicos, quizás los modos que tengan de demostrar su propia angustia y su propia tristeza, sea, por ejemplo, estando más movedizos, reclamando más, teniendo más problemas con el sueño, habiendo quizás en un punto retrocedido en adquisiciones que ya tenían. Hay más chicos haciéndose pis en la cama, hay más chicos con pesadillas, hay más chicos mucho más demandantes en este momento, con más miedos, ¿sí? Bien. Démosle tiempo a eso, ¿sí? Démosle
un espacio a eso. No es que ellos saben lo que les está pasando. Si nosotros no entendemos lo que nos pasa, difícilmente lo van a entender ellos, ¿sí? Sí, aparte de poder ir transmitiéndolo en base a su edad también, a lo que uno vaya entendiendo y brindándoles el espacio, como bien decías vos. En relación a la clínica, quería preguntar si vos estás trabajando con este nuevo dispositivo, con todo lo que implica con los niños, cómo es esa práctica, las recomiendas, qué de ella. A ver, recomendarla no la recomiendo, simplemente me parece que es lo que hay, dice como es lo que hay, sí. Hoy, y no me parece que en todos los casos reemplace lo presencial, pero bueno, la verdad es que yo ya tenía la experiencia de trabajar con videollamada y con grupos, digamos, de Zoom o de alguna plataforma virtual, porque tengo grupos de estudio con gente del exterior, tengo pacientes que se han ido afuera, tengo grupos de supervisión, es una práctica que yo venía haciendo hace mucho tiempo, solo que no con el nivel de intensidad que lo hago ahora. Como anécdota, mi primer día de trabajo así fue simplemente agarré y pasé mis 10 horas de consultorio al teléfono. Claro, las 10 horas de consultorio que yo tenía antes me resultaban, digamos, trancables, pero las 10 horas enfocada en una pantalla de un celular no es lo mismo, obviamente, la disponibilidad. Y después, bueno, en el trabajo con chicos, la verdad es que nunca lo había hecho con niños pequeños y en este momento lo estoy haciendo. Obviamente no es lo mismo, las sesiones son más cortas, en muchas situaciones están el papá y la mamá muy a la mano, muy disponibles, pero los chicos también nos ayudan a inventar, digamos. Por supuesto que estamos hablando de una disponibilidad y un acceso a internet que les permitan eso. He jugado el juego de la oca, digamos, yo con el tablero y ellos con los dados, con su propio tablero, hemos jugado las cartas, hemos leído cuentos en conjunto. Ellos también han tenido la oportunidad de mostrarme sus casas, sus juguetes, me han presentado sus propios juguetes, sus situaciones, desde el lado de lo hospital. También me han llamado para contarme sus pesadillas, sus angustias, ¿sí? Mucho trabajo de sostén con los papás para que puedan sostener a su vez a sus hijos, mucho trabajo de escucha a las angustias de los padres, y después están, las supervisiones que en realidad a mí hoy ya no me gusta pensarlas como supervisiones, pienso más como grupos de pensamiento, porque hoy, puntualmente, en relación a este tema, no hay alguien que sepa más que otros, no hay alguien que haya pasado esto y le pueda contar a otros cómo lo pasó, ¿sí? Por supuesto que hay personas que han tenido experiencia en trabajo con sobrevivientes, en trabajo con refugiados, en trabajo con situaciones de catástrofe natural, como los terremotos, como los huracanes. Hay gente que ha tenido experiencia en situaciones un poco similares, ¿sí? La diferencia es que esto es como, de hecho, Alberto Fernández lo dijo, ¿no? Esto es como una guerra contra un enemigo invisible, porque está pasando mientras está sucediendo. Estamos escribiendo el guión de lo que estamos viviendo, ¿no? Y tampoco puede ser una improvisación absoluta, porque no se puede improvisar, sobre todo no se puede improvisar cuando se trata de
políticas públicas, ¿no? Tenemos que estar como pensándolas y repensándolas todo el tiempo. Desde el Fórum Infancias estamos pensando mucho en estas cuestiones, en cómo, esto que yo decía antes, cómo sostener a los que sostienen, cómo contener a los que están ahí trabajando. Con el hospital El Nido también estamos trabajando mucho en espacios de encuentro a través de la plataforma Zoom y que cada uno vaya contando, cuando uno trabaja con problemáticas graves, cómo sostiene, cómo sigue acompañando, con niños además donde se cruzan vulnerabilidades, ¿sí? De todo tipo, vulnerabilidades físicas, sociales, emocionales, y tenemos que seguir sosteniéndolos. En muchos casos también generando la demanda, generando el llamado, generando la conexión con ese otro y no necesariamente esperando, sobre todo en los pacientes del hospital, que no van a ser ellos los que llamen al hospital para pedir ayuda. Somos nosotros los profesionales los que quizás nos estamos conectando, estamos preguntando cómo están, qué les pasa, si necesitan algo. Me parece que no es un tiempo de estar pasivamente a la espera de que el otro pueda o no pueda pedir ayuda. A veces sabemos que hay situaciones donde, por ejemplo, había altas situaciones de violencia y a lo mejor esa mamá o ese niño no nos pueden preguntar, no nos pueden ni siquiera escribir. Entonces, un mensaje, ¿todo bien? ¿Necesitan algo? ¿Cómo están? Estar en disponibilidad, ¿no? Creo que el punto es estar en disponibilidad para ese otro que quizás la está pasando muy mal y que no encuentra ni siquiera el modo de pedirnos ayuda. Hay un montón de estrategias que se están armando estrategias, gracias que tenemos en el Ministerio de la Mujer y están pensando, que volvemos a tener un Ministerio de Salud, que tenemos un Ministerio de la Mujer que está pensando estrategias para que las mujeres en situación de vulnerabilidad, en situación de violencia, puedan encontrar modos de pedir ayuda, ¿sí? Son situaciones muy, muy complejas. Sí, también en muchas provincias. Los otros están disponibles, ¿sí? Totalmente, sí, también en muchas provincias, desde lo que es los trabajadores de la salud mental, nos hemos ido organizando, ¿no?, en espacios que podamos contener y acompañar a las personas que están en aislamiento. Por ahí también las familias de los niños, que como decíamos, en base a lo que hablábamos, todo lo que viene pasando en relación al aislamiento, y se han dado muchos casos de personas que estaban, de mujeres en vulnerabilidad, que estaban junto a sus agresores y bueno, por suerte hay dispositivos que se están pensando en esta situación tan particular, pero que lo hacen complejo en sí, ¿no? Porque es una situación en donde tenemos que responder y responder muchas veces muy rápido por la situación de vulnerabilidad de esa persona, ¿no? Es como... Sí, yo vi muchas situaciones de espacios, en realidad de personas que se mandaron solas, creo que en relación quizás a su propia desesperación y a su propia angustia, ¿sí? Hay que hacer algo, hay que ayudar. La verdad es que yo prefiero que los espacios sean de redes de sostén, sí, porque eso además es a muy largo plazo, ¿sí? No es una cuestión de un par de días, va a ser largo, se va a necesitar, por supuesto, mucha ayuda, pero me parece que no es aconsejable que los profesionales se manden por propio voluntarismo, ¿sí? Me parece que es importante pensar en redes de sostén, en redes de cuidado. Hay muchas instituciones que están ofreciéndolo, pero me parece que no es lo mismo una institución que una persona que sola se manda. No, por supuesto. Además no se puede. Yo estoy disponible para escuchar, yo estoy disponible para ayudar. No tenemos que ser omnipotentes, no tenemos que creer que vamos a poder solos. Creo que la frase "nadie se salva solo aquí" es una frase fundamental para pensarnos como sociedad, y nadie es héroe solo, ¿sí? Nadie se salva solo y nadie es un héroe solo. Creo que siempre nos tenemos que pensar en red. Y esto me parece que es un punto fundamental, porque una vez que uno habilita el espacio de la escucha, sí tiene que poder
que poder encontrar los modos de vehiculizar eso. Entonces, digo, si uno habilitó el espacio de escucha y la otra persona está pasando por una situación de violencia y uno no sabe qué hacer con eso, no puede simplemente cortar el teléfono. Entonces me parece que si estamos en situaciones de red y de sostén, vamos a tener más chance de llegar. ¿Sí? Sí, el trabajo articulado, sobre todo la articulación, el trabajo en red es fundamental porque, no, como decías vos también, no podemos improvisar tampoco, no podemos plantearlo desde la mera escucha y siendo que es, digamos, complejo. Porque el trabajo en red sostiene a esos que llaman, pero también nos sostiene a nosotros. Totalmente. Y es un punto fundamental. Nosotros también necesitamos sostén. Entonces, mandarnos solos, largarnos solos. Una cosa es con nuestros propios pacientes, con quienes ya teníamos un vínculo, con quien tenemos un trabajo realizado, pero a su vez también tenemos nuestros propios espacios donde con otros colegas pensamos nuestra clínica. Pero otra cosa es esta apertura que se hizo masiva, que es necesaria. Yo creo que es súper importante que estemos en disponibilidad de escucha, pero no mandarnos solos. Digamos, y con respecto a las consecuencias concretas en los niños, digo, me parece que aparecen muchas de estas cuestiones ligadas a, a recrudecer ciertos síntomas, ciertas cuestiones, a ver, no quiero llamarlos síntomas en realidad, porque algo que me parece muy importante y que con el Foro Mi Infancia venimos trabajando hace un montón es no patologizar. Entonces ahora no se trata de patologizar, digo, la tristeza está haciendo y no podemos con lo que deberíamos estar cumpliendo y no podemos cumplir con de lo que nos deberíamos estar ocupando, y además tenemos que sonreír, ser felices, generar una nueva receta, hacer el nuevo pancito de las verduritas, digamos, me encanta, todo divino, pero ¿saben qué? Hacer yoga, hacer pilates, hacer yoga, todo. No olvidarnos de respirar, lo cual se los digo, sí, no se olviden de respirar porque está muy bien respirar, traten de hacerlo seguido, traten de hacerlo, digamos, a las 24 horas, pero digo, a ver, está buenísimo todo eso, pero está buenísimo cuando uno puede, ¿sí? Entonces, si eso se convierte en una exigencia y además ser felices y además subirlo a las redes y estar todo el tiempo mostrando lo divinos que estamos, lo bien que nos está yendo y lo maravilloso que está todo y qué divino que es limpiar, cocinar, ocuparnos de los chicos, de las tareas, trabajo, de escribir libros y de preparar conferencias. Y todo adentro de la casa y sin salir a respirar ni un minuto afuera. todo. Somos muchos. O en los otros casos donde hay mucha gente que quedó sola, ¿sí? Y que también tiene que convivir con la angustia de estar sola. Y entonces que tenemos que encontrar la manera de también preguntarles, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Estoy acá, ¿sí? Digo, me parece que en esto, en red, en comunidad, en armar de verdad comunidades, incluso con gente que ni sospechábamos, ¿sí? En los edificios se han armado grupos, en algunos, en otros no, en otros se expulsan a la gente. Separados. ¿No? Que ayuda, digo, la gente mayor a la cual quizás no tiene otros que los ayuden y bueno, están los vecinos ayudando. Digo, me parece que el desafío de armar redes, ¿no? Para nosotros, para los chicos, para nuestros vecinos, para la comunidad. Así es. Por ahí. Sí, bueno, Gisela, vamos a ir cerrando. Te agradezco infinitamente de nuevo por este espacio, por estar, ¿no? Y bueno, ir despidiéndonos. La idea es que quería agradecerte sobre todo porque es muy importante todo lo que nos has dicho, nos has planteado, y bueno, me quedo con esta idea de generar redes para todos e ir haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Así que bueno. Me parece que fundamentalmente redes de cuidado, ¿no? El cuidado como política, las políticas de cuidado, el cuidado como política, el cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los otros, el estar en disponibilidad. Creo que estas son como las cuestiones centrales, el estar en disponibilidad de escucha a qué les está pasando a nuestros niños, a qué les está pasando a nuestros adultos mayores.
¿no? Al cómo vamos acompañando Total. a cada uno, ¿no? Bueno, invitarte a otras intentarnos. instancias. Sí, totalmente. Y bueno, invitarte a otras instancias cuando quieras para hablar de este o de otros temas. Bueno, ya esto ya lo hemos tratado, ha sido muy claro, muy conciso, te agradezco mucho. Y bueno, estamos conectadas desde lejos, pero hemos podido generar el puente. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y gracias a Candela Chávez que me insistió que tenía que armarme un Instagram. Así que para vos. Perfecto, muchísimas gracias. Un beso, que andes muy bien, suerte. Hasta luego, un gusto. Bueno, muchas gracias a todos por haberse sumado. Les agradezco infinitamente a todos los que están del otro lado. Perdón si no hemos podido responder muchas preguntas, pero no queríamos quitar demasiado tiempo a la doctora. Además, creo que ha sido bastante claro y bastante amplio todo lo que hemos hablado. Agradecerles de nuevo y bueno, la idea desde Infan es que podamos ir generando estos espacios y estas propuestas con otros profesionales que se puedan ir sumando. Ya les vamos a ir comentando seguramente quiénes. Gracias por haberlo compartido, gracias por la difusión. Para nosotros esto es muy importante y bueno, creo que así establecemos redes y seguimos juntos y conectados a pesar de este aislamiento.